Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva de este instituto. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 10 horas con 19 minutos del día jueves 2 de octubre del año 2025, damos inicio a la 27ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos tanto de manera presencial como a través de los medios digitales en esta sesión. Muchas gracias. Y de acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, solicito atentamente a la Secretaria Ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano garante. Muy buenos días, presidente comisionada. En este acto, procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Muy buenos días, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Muy buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 2 integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Muchas gracias. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establece el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, para poder llevar a cabo y celebrar la 27ª sesión ordinaria de Pleno. Por favor, licenciada Montiel, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE/SP/27SO-2025/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 27ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, solicito a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la 27ª sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 50 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 10 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión. Punto número 5.4, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdo de incumplimiento. Punto número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Punto número 5.5.1, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de conclusión de la verificación a las obligaciones de transparencia. Punto número 5.5.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de acuerdos de cumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.5.3, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de incumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.5.4, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.6, asuntos de la coordinación de protección de datos personales.
Punto número 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por el momento no, presidente, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo en lo particular pido su autorización para que la licenciada Vivian Montiel pueda anotarme dentro de los asuntos generales de esta sesión y solicito en consecuencia pueda someter, licenciada Montiel, a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno el orden del día de la 27ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la Secretaría Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE-SP-27SO-2025-02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que ésta fue remitida para su revisión a las y los integrantes de este Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la dispensa de la lectura del acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaría Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Con la instrucción del presidente se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-27SO-2025-03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Ahora solicito, por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de los comisionados presentes la aprobación del acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno el acta de la 26ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaría Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-27SO-2025-04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 24 de septiembre al 1 de octubre del año 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, en consecuencia, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialidad de partes de este instituto un total de 240 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados. A Presidencia, 3 oficios. Secretaría Ejecutiva, 12 oficios. Abogada General, 1 oficio. Coordinación Jurídica, 160 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 59 oficios. Coordinación de Tecnologías de la Información, 1 oficio.
Coordinación de Protección de Datos Personales, 3 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 1 oficio, dando un total de 240 oficios que han sido remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, aprobación de 50 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de lo anterior, le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Buenos días, comisionada, comisionado, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno me permito dar cuenta de 50 proyectos de resolución definitiva, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. Los primeros 8 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación total. 00-1037-2023 en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 00024-2024 en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 00-1135-2024 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y o Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Morelos. 00-1155-2024 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y o Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Morelos. 00-1635-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 00-1791-2024 en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 00-1843-2024 en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Y 00-1899-2024 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, todos con sentido de resolución de revocación total. Los últimos 2 asuntos que emite esta ponencia, ambos correspondientes al año 2024, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta. 00-1291 y 00-1319. Asuntos de la ponencia número 2. Los primeros 2 asuntos que emite esta ponencia, ambos promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento. Recursos de revisión 00-2233-2022, 00-1764-2024. Continuando con la cuenta, 00-0940-2025 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, afirmativa ficta. 00-984-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, sobreseimiento. 00-988-2025 en contra del Congreso del Estado de Morelos, afirmativa ficta. Los siguientes 8 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2025 y promovidos en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Sentido de resolución, revocación total. 00496, 00500, 00504, 00512, 00516, 00540, 00556 y 00560, todos con sentido de resolución de revocación total. Asuntos de la ponencia número 3. Los primeros 2 asuntos que emite esta ponencia, ambos correspondientes al año 2023, en contra del Fideicomiso Turismo Morelos,
Sentido de resolución, sobreseimiento. 001064 y 00174. Siguiente asunto, 002109-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación total. 002564-2023 en contra del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión Morelos. Sobreseimiento. 002634-2023 en contra del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos. Revocación total. 002664-2023 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 002689-2023 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Revocación total. Los últimos dos asuntos que emite esta ponencia, ambos correspondientes al año 2023, en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, con sentido de resolución de revocación total. 002719 y 002794. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 4. 0360-2023 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Revocación total. 0465-2023 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Sobreseimiento. 1560-2023 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Sobreseimiento. 1780-2023 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sobreseimiento. 2495-2023 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Revocación total. 2555-2023 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Revocación total. 2750-2023 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Revocación parcial. 2785-2023 en contra de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Y 2790-2023 en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5. 0092-2021 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 0125-2021 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Revocación total. 0161-2021 en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Revocación total. 0935-2021 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Obras Públicas. Revocación total. 1045-2021 en contra de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 1255-2021 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sobreseimiento. 1151-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 1121-2022 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Y 2106-2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Sobreseimiento. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva del Instituto, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 50 proyectos de resolución definitiva, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno las 50 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/27SO-2025/05, consecutivamente al mismo con la terminación 54. Muchas gracias.
Se congeló la imagen del comisionado, ¿verdad? Así es, Sí, así es. Me parece que ya se Ya. reinició. ya. Ya, muchas gracias. Le pido por favor, licenciada Montiel, si puede por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 10 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Me permito dar cuenta con el permiso del Pleno de 10 proyectos de acuerdo de cumplimiento, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. El primer asunto emitido por la ponencia número 2, 00-1858-2022, en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 4, 483-2019, en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 0325-2021, en contra de Servicios de Salud de Morelos. Y 1194-2021, en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos. Los siguientes 6 asuntos los emite la ponencia número 5, todos correspondientes al año 2023 y promovidos en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Recursos de revisión 1951, 1966, 1971, 2141, 2171 y 2181. Es la cuenta de los proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 10 proyectos de acuerdo de cumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno los 10 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/27SO-2025/55, consecutivamente al mismo con la terminación 64. Muy bien. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Me permito dar cuenta con el permiso de este pleno de 3 proyectos de acuerdo de no admisión, los cuales son emitidos por la ponencia número 1. 00-1187-2025, en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 00-1191-2025, en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Y 00-1219-2025, en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos. Todos los asuntos analizados y discutidos previamente. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 3 proyectos de acuerdos de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno los 3 acuerdos de no admisión. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/27SO-2025/65, consecutivamente al mismo con la terminación 67. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdos de incumplimiento.
Muchas gracias. Le solicito en consecuencia al señor coordinador jurídico, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de 5 proyectos de acuerdo de incumplimiento, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Los primeros asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00-1178-2023, en contra del sistema de agua potable y saneamiento de Jojutla. 00-1978-2023, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 00-916-2024, en contra del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos. Y 00-1428-2024, en contra de Servicios de Salud de Morelos. El último asunto lo emite la ponencia número 4, 0377-2021, en contra del Congreso del Estado de Morelos. Es la cuenta de los acuerdos de incumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 5 proyectos de acuerdos de incumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno los 5 acuerdos de incumplimiento presentados. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIP/SP/SO-2025/68, consecutivamente al mismo con la terminación 72. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, específicamente el 5.5.1, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de conclusión de la verificación a las obligaciones de transparencia. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera. En mérito de lo anterior, le pido amablemente a la Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Gracias, señor presidente. Ante el Pleno expongo para su aprobación 3 acuerdos de conclusión de la verificación de las obligaciones de transparencia, por lo cual daré a conocer la denominación del sujeto obligado, así como el sentido de la actuación. Número 1, redes sociales progresistas. Sentido de la actuación, conclusión. Número 2, movimiento alternativo social. Sentido de la actuación, conclusión. Número 3, Partido Encuentro Solidario Morelos. Sentido de la actuación, conclusión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 3 proyectos de acuerdos de conclusión de la verificación a las obligaciones de transparencia, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno
los 3 acuerdos de conclusión de la verificación a las obligaciones de transparencia. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/27SO-2025/73, consecutivamente al mismo con la terminación 75. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de acuerdos de cumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito, por favor, al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, rindo cuenta de 2 acuerdos de cumplimiento por denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo cual daré a conocer el número de expediente y la denominación del sujeto obligado. DIOP 079-2025, la Secretaría de Salud. Número 2, DIOP 085-2025. Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Reiterando, el sentido de la actuación es cumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva, Vivian Montiel, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de 2 proyectos de acuerdos de cumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno los 2 acuerdos de cumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Con gusto, presidente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/27SO-2025/76, consecutivamente al mismo con la terminación 77. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.3, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Gracias, presidente. Ante el Pleno expongo para su aprobación un acuerdo de cumplimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo cual daré a conocer la denominación del sujeto obligado y el número de expediente. DIOP 054-2025, Ayuntamiento de Miacatlán. Reiterando, el sentido de la actuación, incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación el proyecto expuesto. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de un proyecto de acuerdo de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno el acuerdo de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/27SO-2025/78. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día.
Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número 5.5.4, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia, dé cuenta a este honorable pleno para su análisis y aprobación del proyecto de resolución de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Ante el Pleno expongo una resolución de incumplimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo cual daré a conocer la denominación del sujeto obligado y el número de expediente. DIOP 083-2025. La Secretaría de Salud, reiterando el sentido de la actuación, es incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno la resolución de incumplimiento a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/27SO-2025/79. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.6, asuntos de la Coordinación de Protección de Datos Personales. Específicamente, el 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación del asunto correspondiente a la Coordinación de Protección de Datos Personales de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable Pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Jorge Armando Avilés Bernal. Atento a lo anterior, le solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable Pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la participación del Coordinador de Protección de Datos Personales de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Jorge Armando Avilés Bernal, coordinador de protección de datos personales de este instituto, dé cuenta a este honorable Pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Comisionado presidente, comisionada y secretaria ejecutiva, buen día. Doy cuenta del siguiente asunto presentado por esta Coordinación de Protección de Datos Personales, el cual corresponde al asunto de nomenclatura RRPDP/0015/2025-2, mismo que fue promovido en contra de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, con sentido de acuerdo como no admisión. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de los comisionados presentes la aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. El comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los presentes e integrantes del Pleno el acuerdo de no admisión en comento. Solicito atentamente a la licenciada Vivian Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/27SO-2025/80.
Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se inscribieron asuntos en el presente punto. Muchas gracias, licenciada Vivian Montiel. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el punto 7.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera. Muchas gracias. Muchas gracias con la venia de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño, con la bienvenida de quien nos escucha. Quiero dar cuenta de las actividades como coordinador de este instituto en el sentido de que el pasado 25 de septiembre del año 2025 a las 9 horas se llevó a cabo la asistencia a la sesión solemne de reconocimiento al mérito turístico Primavera 2025 en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, el Poder Legislativo. El pasado 28 de septiembre del año en curso, a las 11 horas, se recibieron a diferentes directivos de la Universidad Loyola de América para los preparativos de lanzamiento de lo que sería la tercera generación de la maestría en transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Además, en la mesa de trabajo se acordó la necesidad de visualizar la posibilidad de una especialidad también en cuestiones de transparencia y protección de datos personales. Trabajos que refuerzan la colaboración educativa entre ambas instituciones y brindan las herramientas necesarias para la especialización en la materia. El pasado 28 de septiembre del año en curso, a las 12 horas, y agradeciendo el acompañamiento de mi compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño, se llevó a cabo la segunda sesión del Comité Interdisciplinario de Archivos, GIA, llevando a cabo acciones y seguimiento de las actividades de la Coordinación de Archivos y Gestión Documental de este instituto. El pasado 1 del mes de octubre del año en curso, llevó a cabo la presentación y la información a la asistencia por parte de este instituto respecto del encuentro TUCPA 2025, Voz, Acción y Movimiento, con nuestro stand informativo y realizando actividades lúdicas dirigidas principalmente hacia niños, niñas y adolescentes, para poder conocer y ejercer su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Deseo destacar que este evento fue realizado en la Escuela Secundaria Federal General Mariano Escobedo, en el municipio de Huitzilac, Morelos, agradeciendo la presencia de la comisionada Karen Patricia Flores Carreño, quien llevó a cabo la actividad y desarrollo de este evento, en conjunto con la coordinación de socialización por parte de este instituto. Muchas gracias por su atención. Por mi parte es cuanto. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias. Luego entonces, al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 27ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 11 horas con 9 minutos del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, su asistencia y un abrazo fuerte a la distancia. Excelente mañana. Muchas gracias.